Lucho está en la oficina. Si das un paso más, me la... Perfecto. Les dura 3 días la pila y traen tarjetas de memoria. Van a grabar hasta lo que no. Bueno, eso espero, porque si alguien se entera que estamos aquí, nos corren. En cuanto asegures a Fernanda, te regresas a la ciudad, porque Daniel va a necesitar refuerzos. ¿Qué vas a hacer? ¿Matar por tu hijo, como lo hizo tu esposa? ¡Lárgate! Sabemos que Cabral regresó a su casa. Él me va a llevar hasta Braulio. Te voy a apoyar económicamente en todo, pero en las armas no entras. Es la que hace negocios con los videos de los arcoíris. Pues sigue ayudando porque andan enredada con el Navarrete. Ya tenemos el móvil. Eres pariente de los Monkeys y todo este tiempo me ocultaste tu verdadero nombre. ¡Vieja! Necesito que te vayas, papá. Quiero sacarte de que te metí. No puede ser posible que siga apoyando al asesino de su hijo. No, y hay más. Navarrete tiene una relación con Romelia Vega, la hermana del Monkey que te secuestró y te quiso matar. Tómate esto. Te va a tranquilizar. No quiero. José Luis. Tú y yo nos podemos aliar para hacerle pagar a Altagracia todo lo que nos ha hecho. Yo también la odio tanto como tú y bueno, yo no voy a permitir que te haga daño a ti con lo del Lucho, con lo de la constructora. Por favor, vete. De nada sirvió todo lo que te dije. ¿Me vas a sacar así de tu vida? Tengo muchas cosas en que pensar. Déjame apoyarte. Confía en mí. Mi vida se fue a la cuando empecé a confiar en Altagracia. Y luego en ti. No te hagas la santa, Romelia. También. Soy como una gran ciudad, agitada y brutal. En mis arterias circula acero hirviendo letal. Si un hombre me ve al pasar y es difícil de evitar, yo no volveré piedra de tanto llorar. Me convertí en maldición, perdí toda compasión. Cuando quebraron mis alas, mi inocencia murió. Cuando asesinan a un ángel, renace en fuego y en carne. ¿Cómo se enredó José Luis con Romelia Vega? Pues, ¿cómo se enreda con quien sea? No estoy seguro de la conexión. Todo apunta a que fue a través de Lucho. Tenemos un retrato hablado de la mujer que lo ayudó a esconderse en el motel. Es Romelia. ¿Pero ya qué tiene que ver con el psicópata de Lucho? Noelia cree que Romelia hacía negocios con los videos de los arcoíris y que ayudó a Lucho cuando la tenían secuestrada. Es solamente una teoría, claro. ¿Fuiste con Noelia a la construcción? Sí. Se fue sola, se arriesgó buscando a Lucho. Florencia me llamó para avisarme y si no llego la matan. Es que José Luis sabe todo lo que Braulio y los parientes de los Monkeys me hicieron. Le valió madres. Le valió madres por andar con esa. Escúchame bien. Voy a todos los que tuvieron que ver con el secuestro y el asesinato de tu hija. Pero ya no te arriesgues. No hagas nada más en contra de ellos, ¿sí? Ya me encargo. Si Altagracia se lleva a Fernanda, le va a sacar toda la información. No se va a atrever a hablar. Fernanda es débil. Esa se pone del lado del que más le conviene. Le va a contar que yo los conocí a todos ustedes y si Altagracia tenía dudas de mí, pues va a confirmar que yo la traicioné. La hacienda. La hacienda estoy seguro que se la llevó a la hacienda igual que hizo con los Monkeys y con Sebastián. Voy a buscarla. Espérate. Tranquilo. ¿Cómo que la va a buscar? Eso es lo que precisamente ella está esperando, que te aparezcas por allá.
Debe tener a todos sus hombres preparados y te va a dar una mata. ¿Y a ti desde cuándo te importa lo que me pase a mí? Es que no es que me importe así. Estoy cuidando mis intereses. Claro. A mí me gusta que te preocupes por mí. Me gusta. Me gusta mucho. Ya no piensas en tu papá. No vale la pena. Le importa un... Fue a entregarme a la cárcel. Mi papá y el tuyo son unos... Son igual, dijo. Sí. Y se merecen lo peor. Sí. Sí. Por eso... ¿Terminaste los planos del galpón? Sí, ahí está. La verdad es que no creo que podamos entrar ni siquiera de noche. Hay cámaras en todos lados y muchos guarros que están vigilando las armas. Es prácticamente imposible. Ok. Ok, entonces tenemos que convencerlos de que Braulio fue el que entregó a tu abuela al Interpol. No quiero delatar a la felina. ¿Sigues clavado con ella? No es eso, pero tampoco quiero que la mate. Ay, yo no sé, la verdad, cómo puedes estar tan tranquilo, Braulio, sabiendo que Altagracia tiene a Fernanda. Esa niña sabe que se abre la boquita, la mato. Ya deja de estar hablando tanto de muertos, por favor, hombre, Braulio. ¿Qué crees, que no te conozco? Estuve contigo en Colombia. Eso es distinto. En Colombia nos estaban rociando bala. Había que defenderse. Pero aquí, ¿qué es esa obsesión tuya con querer matar a medio mundo? Bien. Pues entonces hagamos algo. Yo me quedo quietito, no hago nada. Pero si vienen a rociarme bala o a hacerme algo, entonces... ¿Sí? ¿Por qué no dejamos ya todo esto y pasamos a algo más interesante? ¿Cómo qué? No sé. Ya, cállate. Que si no hay más, pues con mi mujer me acuesto, es el dicho, ¿cierto? Hágale, parcera. A ver, ¿qué trajiste para ofrecer? Sé que quieres más. Susi. Susi. Susi está bueno. Estas bodegas tienen armas que son de uso exclusivo militar, ¿sí? Son vigiladas en 3 turnos por 2 güeyes que tienen pistolas. ¿Y en las demás bodegas? Y en las demás bodegas tenemos armas que compramos a los gringos y unas que llegaron de Medio Oriente también. Sí, todas tienen el mismo sistema de vigilancia. Ok. Y además de los guaruras, ¿tienes información de cámaras de seguridad, sensores de movimiento? Creo que me puedo acordar la posición de algunas cámaras, ¿sí? Sí. Bien, pues entonces tenemos que hacer una lista de todos los trabajadores de ahí, del turno de los transportistas. Sí. Sí, creo que me puedo acordar de algunas rutas. Yo mismo tracé algunas que pasan por las montañas y así. Muy bien. Eres un medio. Vas a ver que juntos somos imparables. ¿Qué quieres, Daniel? Regina, ábreme. Me estoy cambiando. ¡Voy!
¿Qué pasa? ¿Desde cuándo te cierras, eh? Lo hice sin darme cuenta. ¿Necesitas algo? Se me está haciendo tarde para ir a la constructora. Bueno, pero no eres una empleada. No pasa nada si llegas 5 minutos tarde. Claro, ni siquiera hace falta que vaya, ¿no? No, yo no dije eso. Pero lo piensas. ¿Tú crees que lo que yo hago en la constructora no tiene ninguna importancia? Para ti lo único que cuenta es estar armado arriesgando tu vida todos los días. Lo único que hago es tratar de defenderlas a ti y a tu hermana. Y además intentando que paguen los que les hicieron daño. Es lo mismo que yo quiero. Pero no necesito matar a Navarrete para que pague. Prefiero ayudar a mi hermana a quitarle la empresa. Pero ¿tú qué vas a saber? Si ni siquiera me preguntas cómo me va. Daniel, somos dos extraños viviendo en la misma casa. Últimamente eres tú la que ni me habla. ¿Y ahora te cierras? ¿Quién es la que está actuando como una extraña, Regina? ¿Sabes qué, Daniel? Vete a contestar esa estúpida llamada. No. Seguramente es Matamoros o Estrada o alguno de los matones de mi hermana. Y seguramente ustedes sí tienen muchísimo de qué hablar. Así que, por favor, Regina, vete. por favor. Vete, no, por favor, tú. Vete de aquí. No tengo tiempo para esto. Vete. ¿De dónde me llevan? Hemos estado viendo un tipo por aquí. Se nos hace que lo está vigilando. Cabral está saliendo de su casa. Bien. ¿Ya llegaron a la calle? Sí, ya lo sacaron. Le están subiendo su camioneta. ¿Quieres que lo siga? Sí, pero déjalos ir tantito, ¿eh? Se están yendo. Voy por él. Sácame el volante y dame el audífono. Ya pasaron los días y Cabral sigue libre. Pensé que ibas a buscar alguna forma. Espérate. Cabral ya comprobó que no fue a Brasil cuando mataron a Mónica Hernández. ¿Y el agente que mató qué? Mira, León, tú todo con tu desprestigio. Y ahora no puedo procesar a Cabral por el mismo delito 2 veces. Pues usa las pruebas de balística. Abre el caso nuevamente, se puede. Las huellas de Cabral están en el arma homicida. Con una... Ya deja de darme órdenes. Es que podemos reconstruir los hechos para comprobar que estaba en contacto con otros familiares de los Monkeys. Todo en una venganza en contra de Altagracia. Mira, León, mejor vete haciendo a la idea de que Cabral se salió con la suya. Ahorita no estás para insistir con todo el desmadre que armaste con la doña. ¡Suélteme ya! ¡No soy un niño ya! No aprendes. ¿Cuántas veces tengo que decirte que dejes de beber? ¿Qué quieres que haga? Si en la esquina me dejas salir. ¿Para qué me trajiste esta pusilga? Esta es tu nueva casa. A la otra no puedes regresar porque la tienen vigilada. Mejor me hubieras dejado en la cárcel. ¿Te gustaba más tu celda? Perfecto. Llamamos a Contreras y le confiesa que mataste al policía. Vamos a ver qué abogado te saca de esa. ¿Qué pasó con el que me estaba espiando? Se encargaron mis hombres. Lo detuvieron a tiempo. ¿Lo mataste? No. ¿Y así quieres que Altagracia nos respete? No quiero llamar la atención de la policía. Déjate de... Siempre te valió madre la policía. Di la verdad. No te quiero decir en contra de Altagracia. Porque quieres proteger a la felina. Alfonso, mírame. Cállate la boca una vez. Ya está bien. La felina te está cobrando
¿Qué dijiste? No te escuché. Tienes que cuidarte mucho, Altagracia. Porque si de mí dependiera, yo todavía no te daba de alta. Ya estoy fuera de peligro. Gracias, Adolfo. Te aseguro que me voy a curar más rápido con mi vida normal que acostada en esta cama. Sí. Y cuida mucho esa herida, que no se abra, que no se infecte. Sí. Trata de hacer distancias cortas, unas 2 o 3 veces al día, solamente para no generar coágulos. Y si tienes fiebre, me llamas de inmediato. Prometo que me voy a portar bien, a seguir todas tus indicaciones y terminarme mi tratamiento. ¿Qué te pasa, Desde hace días te noto serio, tenso. No, nada. Pero ¿cómo que nada? ¿Necesitas que te ayuden algo? Pues una persona que me importa mucho, no sé dónde está. ¿Quién? Es Fernanda Céspedes. Es mi novia y desapareció. ¿Tú tuviste algo que ver con esto, Altagracia?